¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentamos juntos la palabra de Dios que la liturgia nos propone para cada domingo. En esta ocasión vamos a hablar de la lectura dominical de la tarde del domingo de resurrección. El texto que se propone en la liturgia es el pasaje de los discípulos de Emaús. Por la mañana se lee Juan capítulo 20, los primeros versículos, donde Pedro y el discípulo amado van y encuentran los lienzos intactos que cubrían el cuerpo de Jesús, que están ahí en su lugar, y descubren pues de algún modo que Jesús ha resucitado. Ahora vamos a ver este nuevo texto tomado del Evangelio de San Lucas, versículos 13 al 35. Es el texto del Evangelio de las misas vespertinas del Domingo de Resurrección. Hablo de misas en plural porque, bueno, pues luego hay sacerdotes que hacemos esta misa en 2 o 3 lugares, que puede ser la parroquia y otras capillas también. Y bueno, pues esta es la lectura propuesta. Comenzamos nuestro estudio con la oración inicial, poniéndonos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido a los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues así comenzamos con la lectura del texto. El texto es algo extenso, lo pongo aquí, vamos leyéndolo. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón.
Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Bien, hacemos unos pequeños comentarios, tanto de nivel contextual y lingüístico. Digamos que eh, encontramos siempre en un texto bíblico dos tipos de contextos. Hay un contexto lingüístico, que es a lo que me refiero aquí como elementos lingüísticos, y hay otros que son contextos situacionales, es a lo que me refiero aquí con elementos contextuales, es decir, contextos que nos ayudan a comprender la sociedad de aquel tiempo. Ajá. Primero, en el texto griego se dice que estos discípulos van hacia Emaús. Se alejan de Jerusalén unos 60 estadios. Un estadio corresponde a 185 metros. De ahí que la distancia total de Emaús a Jerusalén fuese de unos 11.1 kilómetros, que como vemos en el texto que nos propone la liturgia, se dice que Emaús estaba situado a unos 11 kilómetros. O sea, es muy parecido, 11 kilómetros con 100 metros más o menos es la distancia que separa a Jerusalén de Emaús. Luego, los discípulos no podían reconocer a Jesús por su preocupación o tristeza. Vemos el texto aquí al inicio como dice que los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron, pero Jesús les pregunta, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Por tanto, aquí la tristeza es como la clave para entender el por qué ellos no pueden reconocer al Señor a pesar de que lo están viendo. La pregunta que les hace Jesús permite que ellos se desahoguen, para que ellos saquen de su interior todo lo que traen que los mantiene tristes. En el versículo 18 del texto litúrgico dice que Cleofás preguntó a Jesús, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? La palabra griega para forastero es paroikeis, que significa residente en sentido temporal. Es decir, ellos se identifican a Jesús con un judío que ha ido de visita temporal a Jerusalén para las fiestas de la Pascua. Por eso utilizan este término paroikeis. Uh-huh. Luego, la segunda pregunta de Jesús, ¿qué cosa? Cuando dice, ¿eres el único que no sabe? Y Jesús pregunta, ¿qué cosa? ¿De qué están hablando? Ajá. Esto sirve para que ellos hagan memoria de los acontecimientos. Al hacerlo, la comunidad lectora, que somos nosotros, comprende que ellos veían en Jesús un profeta poderoso en obras y palabras, pero la acción de las autoridades parece haber acabado con sus esperanzas. Cleofás y su acompañante tenían una idea de Jesús limitada por su horizonte judío de comprensión. Hoy sabemos que muchos judíos de la época esperaban un Mesías, pues que tuviera un liderazgo político, militar, que motivara a los israelitas a sublevarse contra los romanos y los sacara. Eso era lo que esperaban muchos, pero Jesús, tal parece, en la, digamos, coincidencia de los testimonios, no buscó eso. Jesús sí buscó liberar a los hombres del pecado, pero no vino con una finalidad política, al menos no al estilo como muchos esperaban del llamado Mesías. Por otro lado, los dos discípulos confiesan en el versículo 21 sus expectativas. Ellos esperaban, el pitzomen en griego, esperaban que Jesús rescatara, litrusai, es lo que significa aquí este infinitivo, que Jesús rescatara a Israel. Bueno, en español aparece como un verbo en modo subjuntivo, pero en griego se utiliza un infinitivo, litrustai. Ajá. Entonces esperaban que él liberara a Israel, pues literalmente de la guerra de los romanos. Bien, este verbo litrustai es el verbo litro, que significa literalmente redimir o liberar. Uh-huh. Bien, tenemos por otro lado, ellos dicen en el versículo 22
que algunas mujeres del grupo los han sorprendido, exestesan, ¿verdad? Los han sorprendido por su reporte. Por el contrario, en el versículo 24 tenemos la referencia de que fueron algunos de los nuestros, apelzón tineston sin gemín, algunos, estos algunos, tines, pues puede ser para masculino y femenino juntos o bien solo para masculinos. Ajá. Algunos significa el tines. A verificar lo reportado por ellas. Esto da a entender que estos últimos eran varones, ¿verdad? Como que separan el grupo de mujeres y el grupo de varones. En esa sociedad se solía desestimar el testimonio de las mujeres, sobre todo en estado de shock por los traumáticos eventos de la cruz. El hecho de que ellos encontraran el escenario como lo habían reportado las mujeres daba algo de credibilidad a ellas, pero el que ellos no vieran a Jesús restaba credibilidad a ellas. Entonces, como que de fondo hay una discusión sobre si creer o no en el testimonio de las mujeres. En el versículo 25 tenemos la expresión de Jesús, anoetoi caibradeis de cardía. Significa literalmente insensatos y lentos de corazón. El Señor les reclama la ausencia del nous. Bien, el nous significa el razonamiento. Entonces les reclama ausencia de razonamiento, lo que significa anoetoi. Ajá. Entonces les reclama que no tienen razonamiento para comprender. Por otro lado, la palabra bradeis puede traducirse como lentitud o indolencia. Ajá, lentitud de corazón o en el corazón, o bien indolencia en el corazón. En el versículo 27, Jesús les explica, partiendo de las referencias al Pentateuco y a los profetas, en especial a los cánticos del siervo sufriente en Isaías, que las escrituras ya daban testimonio de él. Si recordamos, por ejemplo, la primera lectura de la liturgia de la palabra de este Viernes Santo por la tarde, en la celebración de la Pasión del Señor, recordaremos que esta primera lectura fue Isaías capítulo 52, versículo 13, al capítulo 53, versículo 12. Ahí tenemos un cántico del siervo sufriente de Yahvé, reportado en el profeta Isaías, donde los cristianos descubrieron el significado de la pasión de Jesús, el significado teológico, encontrando así en Isaías el texto que prefiguraba lo que de hecho aconteció en la vida de Jesús, en su proceso de muerte, ¿verdad? Desde lo que fue su juicio, la forma en que fue ejecutado, todo esto parecía ya estar anunciado o preanunciado por el profeta Isaías. Y tal parece que esto es lo que Jesús explica a los discípulos de Maús. Toca textos tanto del Pentateuco, es decir, de los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que corresponden a la sección de la ley de Moisés, y por otro lado, los profetas, sobre todo el texto que les he mencionado, Isaías 52:13 a 53:12, donde la comunidad cristiana encontró el significado teológico de lo que aconteció en la pasión de Jesús. Bien, en el versículo 29 leemos, Eiselten tu meinai sinautois. Entró a la casa para permanecer con ellos. Pongo el meinai, que significa permanecer, lo pongo así en rojo para que lo identifiquemos. Es decir, deseando quedarse una temporada con ellos. Este verbo meinai se utiliza también cuando Jesús se queda en casa de Zaqueo. Le dice, es preciso que me quede en tu casa. Y utiliza el verbo meinai. Nuevamente, es pasar una temporada con él. Esa es la voluntad que tiene el Señor con Zaqueo. Y aquí, en esta formulación, Jesús se va a quedar al menos una temporada con los discípulos que lo invitan a quedarse. Ese es como que el propósito inicial, ¿verdad? Veremos cómo más adelante Jesús desaparece de la vista de ellos. Bien, estando con ellos, Jesús realiza con el pan
las mismas acciones que ejecutó que ejecutó en la última cena. Tenemos el versículo 30 que dice, «Caiegene ento cataclicena y autón, metautón», dice, y sucedió en su estar reclinado con ellos, reclinado, ¿por qué? Porque la gente se reclinaba para comer, no usaba sillas como usamos nosotros en la actualidad, sino que se recostaban ligeramente de lado, ¿verdad? Las mesas eran muy bajas, así como se usan comúnmente en la cultura japonesa, que ponen las mesitas muy bajas, prácticamente a la altura de la rodilla. Cuando uno está parado, la altura de tu rodilla, esa es la altura de las mesas, y la gente se recostaba de lado para tomar los bocados de la mesa y comerlos. Entonces, se dice aquí que Jesús estaba reclinado con ellos a la mesa. ¿Y qué hizo Jesús? Labón ton arton, tomando el pan, eulogesen, dio acción de gracias, caiclasas, y habiéndolo partido, epedidu autois, lo dio o repartió a ellos. El reconocer a Jesús significa que ellos, por fe, lograron identificar la presencia de Jesús en el pan compartido. La expresión dienoicesan hoiophthalmoi, ¿verdad? Les fueron abiertos los ojos del versículo 31, tiene el verbo en voz pasiva. Es Dios quien abrió sus ojos para reconocerlo al momento del partir el pan, que reconocen a Jesús. Ajá. Dienoicesan es el verbo dianoigo, que es abrir, pero aparece aquí en voz pasiva. Les fueron abiertos los ojos, es como se debería traducir. Y luego las expresiones finales, ¿verdad? Ujije cardía gemón cayomene, en gemín, jos elale y gemín, en tejode, perdón. Bien, todas estas expresiones, ¿qué significa? ¿Acaso no nuestro corazón quemado, ¿verdad? O pues sí, cayomene significa quemado, significa encendido, ¿verdad? En nosotros, mientras él hablaba en el camino, en Tejodo, Hos dienoigen gemin tas grafas, mientras nos abría las escrituras, lo que significa aquí esta expresión en griego. Bien, estos forman una pregunta retórica. ¿Acaso no pasaba esto? No, pues sí, se espera una respuesta afirmativa de ley, ¿no? Entonces, por eso es una pregunta retórica. Aluden a que el corazón de ellos se encendió, ¿verdad? Estaba quemándose de emoción por el diálogo y cuando les abrió las escrituras, dienoigen gemin tas grafas, que nos abrió a nosotros las escrituras, frase que significa que les dio la capacidad de comprenderlas. En el versículo 34 se menciona la aparición del Señor a Pedro. El verbo ofce es el verbo en tiempo auristo, voz pasiva, tercera persona del singular del verbo ver. El verbo ver se dice en griego jorao. Su forma pasiva de tercera singular es ofce. Ajá. Esta forma verbal se usa casi siempre que se mencionan apariciones o epifanías divinas o de ángeles, tanto en el Antiguo Testamento, en su versión de la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, como en los pasajes del Nuevo Testamento donde tenemos apariciones de seres celestiales, se utiliza la expresión ofte. Literalmente significa se dejó ver, pero se suele traducir como apareció. Apareció un ángel, apareció Jesucristo, etcétera. A eso se refiere el verbo ofte. Luego, el reconocimiento de Jesús en el partir el pan, en teclase y tu artu, alude a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Que aparezca dicha expresión aquí evidencia la devoción que las comunidades lucanas ya tenían por dicha presencia. Ajá. Recordemos que los evangelios se escriben décadas después del establecimiento de las comunidades a las que los autores, es decir, los evangelistas, escriben sus respectivos evangelios. Estas comunidades ya tenían décadas de formadas. ¿Mm? Entonces utilizan expresiones lingüísticas que aluden a ciertas tradiciones que ellos ya realizan en cada comunidad. Bien,
Tenemos la referencia a al partir el pan, alude al sacrificio de Jesús dentro de un marco ritual. El Concilio de Trento, en su sesión 22, definió dogmáticamente la Eucaristía como la renovación del sacrificio de Cristo en la cruz, pero que se actualiza en la misa de manera incruenta. ¿Por qué? Porque ya no hay derramamiento de sangre. Pero el hecho que se haga una consagración para el pan y aparte una consagración para el cáliz, pues hace pensar, bueno, ¿por qué se hace doble consagración? ¿No bastaría tener todo junto y consagrar todo junto parejo? Pues resulta que no. Hay que consagrar por separado porque precisamente en esa separación mística del cuerpo y la sangre del Señor se está actualizando precisamente el sacrificio de Cristo, pero es una actualización incruenta, es decir, se renueva, se vuelve a hacer presente en el altar el mismo sacrificio que Jesús ya realizó en el Gólgota, de modo que no se trata de otro sacrificio, sino que es la presencia del mismo sacrificio de Cristo en el Gólgota la que se hace presente en cada altar. Ujú. Bien, esto parece estar claro en el texto lucano. Ujú. Nótese que no se dice que ellos lo reconocieron en el pan bendecido o consagrado, sino que lo reconocieron en el partir el pan, en el acto de partir el pan. Ese partir el pan representa, ¿verdad?, la destrucción de la víctima, es decir, el carácter sacrificial del acto que queda conectado con la crucifixión y con la cena del Señor. Bien, ahora en cuanto al comentario teológico, tenemos en este episodio dos discípulos que no son apóstoles, son protagonistas, lo que permite al narrador mostrar el proceso de cambio necesario para llegar a la fe. Durante su viaje, los discípulos tienen una conversación reveladora que les lleva a comprender cómo la muerte y resurrección de Jesús forman parte del plan de Dios. En cuanto a la forma literaria, vemos que el relato se inspira en historias de apariciones divinas a viajeros en el Antiguo Testamento y la literatura grecorromana, como las visitas a Abraham y a los padres de Sansón, así como el mito de Filemón y Baucis, esto en la literatura grecorromana. Recordemos que muchos de los lectores y cristianos de las comunidades lucanas venían de formación grecorromana y tenían poco o nulo conocimiento del Antiguo Testamento. Ujú. La aparición a los discípulos de Emaús marca el comienzo de una era en la que los seguidores de Jesús no tienen su presencia física, pero encuentran su presencia a través de la palabra, la fracción del pan y la fe. Esta fracción del pan es precisamente la presencia sacramental. Este relato responde a las preguntas de la segunda generación cristiana y posteriores sobre cómo acceder al evento pascual y cómo encontrar al Señor resucitado sin haberlo visto físicamente, mostrando que la presencia del Señor es accesible a través de la fe y la palabra escuchada y también a través de esta fracción del pan. La dinámica narrativa del relato sigue el modelo dramático descrito por Aristóteles en la Poética, un libro de Aristóteles que distingue entre compilación y complicación, y resolución. La complicación abarca los eventos que conducen al cambio en la historia, mientras que la resolución marca el momento en que ocurre este cambio. Según Aristóteles, el éxito del arte dramático se logra mediante dos procedimientos superpuestos, que son la inversión y el reconocimiento. Lucas hace referencia al reconocimiento en el relato, mostrando que la historia se divide en dos partes principales. Esto concuerda con la teoría aristotélica, donde la complicación comprende los eventos previos al cambio, mientras que la resolución comienza con el cambio mismo. La fracción del pan facilita el reconocimiento, lo que conduce a la resolución. El episodio se basa en la retención de información por parte del narrador. Entonces, un aspecto de opacidad se le llama en análisis literario. Se basa entonces este episodio en retención de información por parte del narrador, creando un desequilibrio entre el lector y los personajes.
Al principio el lector sabe más que los viajeros, lo que crea ironía dramática, porque tú como lector sabes que ya se trata de Jesús, pero ellos no lo reconocen. Sin embargo, cuando el peregrino les explica las escrituras, los personajes saben más que el lector, porque ellos al escuchar a Jesús saben exactamente qué pasajes de la escritura les refirió y nosotros no lo sabemos. Simplemente se nos dice en forma sintética que les explicó las escrituras. El narrador omite lo que el resucitado dijo a los viajeros, generando expectativa en el lector. Al llegar a Emaús, tanto el lector como los discípulos están en el mismo nivel de conocimiento. El episodio busca el reconocimiento de Jesús a través de la fe, en línea con la intención declarada de Lucas de validar la fe de Teófilo, a quien le escribe en el prólogo, pues la dedicatoria de este evangelio. En el proceso de identificación promovido por el relato, se destaca la importancia de pasar del fracaso al reconocimiento de Jesús mediante la fe. ¿De qué fracaso hablamos? Del fracaso que ellos interpretan, que dicen, nosotros esperábamos que él liberaría a Israel, pero pues ya tiene 3 días que lo mataron. Por tanto, ellos tienen una desilusión muy fuerte sobre Jesús, creen que ha fracasado su proyecto, y en cambio Jesús resucitado, al manifestárseles, los reconduce al reconocimiento mediante la fe. El relato de Maús plantea debates sobre la ubicación exacta de la ciudad. Aunque Lucas no tiene un dominio preciso de los lugares y distancias, el viaje hacia Emaús se interpreta desde una perspectiva teológica y simbólica. Mientras que Jerusalén representa la ciudad de la muerte y la resurrección, Emaús simboliza la victoria, distanciándose teológicamente de Jerusalén. Esta interpretación se refuerza con la posible alusión a Judas Macabeo y su victoria sobre un enemigo de Israel en Emaús. Los dos discípulos, decepcionados por Jesús, porque creían que él liberaría a los israelitas, y resulta que no, ¿verdad? Se van decepcionados. Ellos representan un contraste con su camino y se dirigen hacia un lugar simbólico de la historia judía en busca de una perspectiva diferente. El misterioso peregrino ofrece una clave hermenéutica al unificar la historia del Mesías bajo el verbo es necesario, señalando su doble desenlace mortal y glorioso. Este verbo aparece 3 veces en el capítulo 24, enfatizando el centro de la narración. El descubrimiento de la tumba vacía lleva a comprender la conexión entre la resurrección y la muerte en cruz, mostrando que la cruz es parte del plan de Dios para la salvación. Jesús reprende la renuncia a creer en las Escrituras, explicando que la muerte en la cruz estaba prevista por Dios. Jesús enseña a los discípulos que la interpretación de las Escrituras a partir de Moisés revela que la cruz es conforme al plan divino. La Pascua permite entender a Jesús a la luz de las Escrituras y viceversa, revelando cómo la cruz muestra la obediencia de Cristo a la voluntad del Padre. Cristo resucitado viene a nuestro encuentro. Aquí ya estamos en las orientaciones para la vida que hay que tener en cuenta a partir de este texto. Cristo resucitado viene a nuestro encuentro para sondear nuestros corazones y agilizar nuestra mente. Nos quiere con los ojos abiertos para reconocer su presencia en el sacrificio eucarístico, o sea, en la misa, y en la convivencia de fe que tenemos en la comunidad. Jesús nos llama no solo a testimoniarlo, sino a llevar al mundo la alegría de la noticia más importante de la historia. No es solo que un muerto ha vencido a la muerte, sino que Dios nos quiere integrar a su vida divina. También el Señor nos convoca a hacer iglesia, formar comunidad de fe y de servicio para transformar las realidades terrenales, de modo que expresen la benevolencia de Dios por nosotros. Procuremos, guiados por el Espíritu Santo, que en cada cosa que hagamos comuniquemos la alegría de la redención obrada por Jesucristo y que se hace presente en sus sacramentos, sobre todo en la Santa Misa, para que el mundo tenga vida eterna. Y con eso concluimos nuestro comentario. Pasamos ahora a nuestra oración final.
Señor Jesús, quédate con nosotros, pues ya es tarde. Tú que has vencido la muerte, concédenos resucitar también en la luz de la vida eterna por la acción renovadora de tu Espíritu. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Así hemos terminado con este pasaje de la Escritura que la liturgia nos propone para el domingo por la tarde, para este domingo de resurrección por la tarde. Recordemos, pues, que es un pasaje muy hermoso, muy bonito, pero que es altamente denso en su valor teológico. Hay que entenderlo precisamente en estos matices pequeños del texto griego y que contienen en sí una teología profundísima, ¿verdad? Yo siempre les digo a mis alumnos de los diversos cursos que imparto que procuren no depender siempre de una traducción. Conviene siempre hacer una referencia al texto griego, e incluso en muchas Biblias tienen entre los comentarios y notas al pie de página algunas alusiones al texto griego que les puede servir a todos para entender estos matices, sobre todo la profundidad teológica que tienen algunas expresiones que luego no se traducen completamente al español porque quizás requerirían una mayor extensión del texto traducido y pues eso tampoco conviene hacerlo, ¿verdad? Conviene mejor poner en las notas al pie de página estas explicaciones que puedan ayudar a los fieles a entender mejor el mensaje teológico de estos pasajes. Y bien, pues si les gusta este tipo de contenido, recuerden, pueden ustedes suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, darle like para que también el algoritmo de YouTube siga promoviendo este tipo de contenidos y más personas puedan tener acceso al conocimiento de la palabra de Dios y sacarle, como decimos, el mayor jugo posible y así que nuestra vida refleje de forma más integral, digamos, nuestra fe, que la expresemos mediante compromisos de servicio y de caridad hacia la comunidad creyente y hacia toda la sociedad también en general. Bien, les agradezco su conexión y les imparto con gusto la bendición, deseándoles unas felices Pascuas de Resurrección. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues que Dios me los bendiga y que disfruten su tiempo de Pascua con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Y nos vemos pronto para seguir comentando la palabra de Dios, sobre todo el Evangelio de cada domingo. Dios los bendice. Felices Pascuas de Resurrección.